Muy buenas tardes a cada uno de ustedes en el amor de Cristo. Este día domingo, 2 de agosto del 2026, son las 6:22 de la tarde. Estoy aquí para dar la palabra de este día domingo. Bendito es el nombre de Jesús. Esta palabra está en Salmo 20. Solo son 7 versículos. Usted va y léalo, por favor. Yo me respaldo en el 1, me respaldo lo que el Señor me dio. Esta palabra que el Señor me dio, agosto 2 del 2026, a las 12:08 de la madrugada. Y la palabra es las lenguas engañosas. Esa es la palabra, las lenguas engañosas. Y ahí lo dice. Dice, plegaria ante el peligro de la lengua engañosa. Aquí lo dice, mira, Salmo 120. El peligro, dice. Los advierte el peligro de la lengua engañosa. Debemos de tener mucho cuidado. Hoy en día hay tanto engaño en los convivios. Las cosas parecen, pero no son. Las cosas parecen, pero no son. Siempre yo se lo he dicho y siempre yo se lo explico, que parecen, pero no son. Nosotros tenemos que ser, por eso dice la palabra, velá sin cesar, velá y orá sin cesar, para que no caigamos en engaños, para que nosotros haya un discernimiento y podamos ver el engaño del hombre, porque el hombre está siendo engañado por el enemigo y él te está engañando a ti. Porque las personas dicen, todos son de Dios. Pero si a Dios le toca decir, Dios, acuérdese que Dios da testimonio del que es de Dios. Nosotros no nos necesitamos decirle, yo soy de Dios. Dios da testimonio que somos de Él. Así es que hay un engaño grande. Mire, si usted no tiene entendimiento, va a tomar de las dos aguas. Pero si toma de las dos aguas, va a morir. Porque estas son similares. Pero hay una diferencia. Esta es, le voy a decir, se me olvidó cómo se dice. Ay, le voy a decir, este es del toile, por decirle así, ¿verdad? Pero no. Este es purificada. Esta es agua purificada. Esta no es purificada. Esta yo la pude haber agarrado del toile. Se la pudo haber agarrado del toile y se la doy a la gente y se la toma. Se la toma porque no tiene discernimiento. Y es del toile, por ponerlo así. Esta es la de vida. Esta es la que no está sucia. Esta es la que no está enferma. Porque esta es la original. Sin embargo, esta por eso está pintada, mire. Y aparentemente son iguales, pero no son iguales. Así son las cosas de Dios. Aparentemente te las pintan. Acordémonos que la misma escritura dice que el mismo infierno se descifrará. Descifrará. ¿Cómo se dice? Disfrazará, gracias Señor. Disfrazará de ángel de luz para engañar, pero todo eso es mentira. Tenemos que tener ese entendimiento como aquellos
vieron la muerte en la olla. Ellos tuvieron el entendimiento porque eran hijos de profeta. Cuando hicieron la ollita, comida de las calabazas del campo. Y eran calabazas del campo silvestres que no se podían comer, eran venenosas. Pero dijeron, hay muerte en la olla cuando vieron aquella comida. Y Eliseo curó aquella muerte. Eliseo lo curó porque todo lo que viene de Dios, aunque sea venenoso, Dios se lo quita. Solo Dios tiene el poder. Por eso nosotros tenemos que estar con el poder de Dios, para que Dios, por su misericordia, ponga su mano poderosa en lo que los puede matar a nosotros. Y estas lenguas engañosas te pueden matar, porque te están llevando al engaño. Mire que es que estamos en una pudrición. Estamos en una pudrición. ¿Y por qué, pueblo? Porque no oramos. La culpa es de nosotros mismos. La culpa no es ni de aquel, es de nosotros. Porque hay tanta gente ignorante que no salió del patio de su casa y tanta esclavitud. Porque sus padres no tuvieron para mandarlos a la escuela. Y se quedaron siendo jornaleros toda su vida. Y como son jornaleros, no tienen ni entendimiento en su cabeza. Así somos nosotros. Cuando nosotros no lo metemos con las cosas con Dios, no tenemos entendimiento en nuestra cabeza. A todo le decimos sí, porque estamos cerrados. Somos jornaleros. Pero lastimosamente aquí no se necesita pagar nada para tener el mejor entendimiento si nosotros los metemos en oración. Porque por la oración viene el entendimiento y el crecimiento espiritual. No seamos como los que no tienen para mandar a sus hijos a la escuela y no salen del patio de su casa, se quedan siendo jornaleros toda su vida. Y así va la cadena. Sin embargo, el que tiene cómo educar a sus hijos son educados, sus hijos son doctores, sus hijos son maestros, no cortan caña. Hay una gran diferencia. Así nosotros, si nosotros crecemos por medio de la oración, nosotros vamos a tener ese entendimiento para ver lo que ahora no vemos. Pero depende de nosotros tener ese crecimiento. Porque por ignorancia se hacen las cosas. Por ignorancia. ¿Por qué? Porque no hay un crecimiento en nosotros. Y porque vamos a veces empezando en las cosas del Señor. Y vamos empezando en las cosas del Señor y no lo dicen. ¿Tú crees que te van a decir? No te van a decir. Porque, ¿cómo te van a decir? Si es que si te dicen no te van a sacar dinero. Entonces no te van a dar la sana doctrina. Porque entonces, ¿de dónde te van a sacar dinero? No. Sin embargo, la sana doctrina, no tiene nada que ver con dinero. Esa es la sana doctrina, en la que no se prostituye el evangelio, en la que no se saca ventaja de ningún hermano, de ninguna hermana, la que no se mira como signos de dinero. Todito eso. Debemos de orar. Dios lo revela las cosas a uno. Dios lo revela las cosas, como cuando yo le digo que mi muchacho tiene necesidad, Dios me lo muestra. Así que cuando mi muchacho se comunica conmigo, yo no le puedo decir no, porque yo ya lo sé. Yo ya lo supe un día antes. Entonces ya voy con mi esposo. Ya voy a decirle a mi esposo yo. Y mi esposo, si mi esposo me dice algo, le digo no. No es así. Dios me lo confirmó antes que este muchacho venga. Dios me lo ha confirmado. Así es que no le podemos negar la ayuda. Porque antes de todo eso, Dios. Así es que yo sin rebuznar, yo le ayudo. ¿Por qué? Porque Dios me lo ha revelado. Así es que así debemos de, así Dios lo revela.
Y cuando nos revela cosas que no son agradables y vemos que no, entonces tenemos la autoridad para atarlas en la tierra y en los cielos para que no se hagan realidad. Todo depende de nosotros. Dice que todo empieza en la casa y la casa somos nosotros. Así que los cambios tienen que ser de nosotros. Nosotros tenemos que cambiar para que los demás vean los cambios, ¿no? Vean los cambios en nosotros. Pero nosotros no podemos querer que todo el mundo cambie si nosotros no cambiamos. Nosotros tenemos que cambiar porque nosotros somos el ejemplo del cambio. Nosotros somos el ejemplo del cambio. Siempre hay un ejemplo para los cambios. Siempre hay un ejemplo. Y usted tiene que ser el ejemplo de esos cambios. Usted tiene que ser el ejemplo en todo de los cambios para que los demás vean los cambios en usted. A ver si les da vergüenza. Porque Dios para eso los pone. Para que vean los cambios. Pero yo no puedo ser como ellos. Porque entonces no hay cambio. ¿Y cómo yo puedo hablar santidad a Jehová cuando no conozco nada de eso? Esa es una hipocresía. Esas son lenguas engañosas que hablan de santidad a Jehová, senda antigua, sana doctrina, cuando nada de eso viven. Mire que de veramente a mí me da tristeza, de veramente, cómo la gente es una aprovechada. Yo me acuerdo una vez me llamó la hija de mi mamá y me dice, fíjate que yo oro por ustedes, oro por esta y este, pero cuando me pongo a orar por ti, yo no puedo orar. Yo no puedo orar por ti, me dijo, no puedo, no me sale, no puedo orar por ti. Le digo, pues no te sale porque yo estoy predicando la palabra de Dios. Me dice. Y como que dijo, hoy sí. Le digo, no, pero la palabra de Dios no se vende. Yo no estoy agarrando dinero por la palabra de Dios. Pero es que aquí me dice, aquí por orarte te quitan dinero. No, pero eso no es la palabra, le digo. Yo no estoy haciendo dinero por la palabra. Pero cuando ella como que se le alegró el corazón, ¿verdad? Le dije, no. Porque no cree que me llamo para saludarme. No. Por eso no se le salía la oración. No sé por qué motivo no le salía la oración, yo no lo sé. No puedo yo hablar lo que no sé. Pero me dijo que todo era dinero. Me dijo ella, ¿verdad? Y eso no es así. Y luego la hermana Mayra me dice que en El Salvador hay lugares que te pasan a leer las escrituras, pero para que te pasen a leer un salmo, tienes que pagar una cora. ¿Ha visto? Y cuando nosotros no sabemos, hacemos eso. Hacemos eso porque usted va a pagar. Cuando la Biblia la puede usar el drogadicto, el mundano, la Biblia está abierta para todo mundo. No está encadenada, no está encadena diciendo, no, está encadenada, si la quieres ver, es un tesoro. Es un tesoro, está guardada porque es un tesoro. Si la quieres ver, tienes que pagar para entrar a verla, las escrituras. Para entrar a verla, tienes que pagar para entrar a ver. ¿Qué quieres ver? ¿Un versículo? Entonces tienes que pagar porque está encerrada y enllavada. Sin embargo, no. Todo el mundo tiene libertad sin pagar nada. Mire, yo como tengo mi Biblia. Mira a mí cómo me manda a leer el Señor libros tras libros y libros tras libros. Pero yo le estoy hablando de los libros mismos en la Biblia. No le estoy hablando que Dios me manda a comprar una enciclopedia y libro tras libro a una librería. No le estoy hablando de eso. Le estoy hablando de los libros en la Biblia. ¿Por qué? Porque el libro de Salmos es un libro. El de Romanos es un libro. El de Proverbios es otro libro.
Esta Biblia está hecha de puros libros. Libros, libros, libros. Proverbios es un libro. Jeremías es otro libro. Así mismo está hecha de puros libros. De esos libros le estoy hablando yo. Porque la gente está llena de enciclopedias. Esas son ellos. Pero yo no. A mí el Señor me da. El Señor nunca, nunca, nunca el Señor me ha pedido ni una cora. Nunca. Créame. Ese es el Dios a que yo le sirvo. Nunca me ha pedido una cora. Nunca. Me ha pedido nada. ¿Qué me pide a mí? Fidelidad. ¿Qué me pide? Fidelidad. Séme fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. ¿Y qué es lo que le dice Dios al pueblo? Séame fiel hasta la muerte y les daré la corona de la vida si ustedes me son fiel. No está pidiendo dinero, porque todo lo de Dios es santo. Y lo que es santo no se prostituye. Así es que, ay, maldito el hombre que confía en el hombre. Y hay estos hombres que están llevando todo por dinero, y no se llenan, no tienen llenadera, porque tienen ventas, tienen esto. Es que todo es un comercio, todo es un comercio. Ese no es el verdadero Dios. Ese es el diablo engañando, contaminando lo sano de Dios, porque el diablo sabe que contaminándote ya perdiste la oportunidad de tu salvación, porque ya te contaminó, ya te llegó al precio y ya te envenenó el corazón y la mente, Satanás. Así es que no se meta donde le piden dinero, no vaya donde le piden dinero. Métase de rodillas, ore, que jamás le van a pedir dinero. Dios no los cobra por acercarlos a Él ni por la salvación. Es que están en camino equivocado. Ese es el problema, están en caminos equivocados, porque estamos buscando en caminos equivocados. Jesús dijo, orad sin cesar, para que no caigas en tentación. No los mandó a congregar. Para Pablo, pues a Pablo le convenía, ¿no ves que le puso cargas a las iglesias? ¿Está el Pablo? ¿Tú crees que el Pablo hizo bien? Hizo mal. Pues a él le convenía. No, pues que congregue, porque si nadie congrega, ¿de dónde voy a recoger yo? ¿De dónde? Así es que todo aquel que exige que congregues es porque, ¿por qué te exige? Por den dinero. Pero si no dieras dinero, ni te buscara, ni te exigiera que fueras, como le hicieron con la hermana María Carrillo. Cuando no le sacaron dinero a la hermana Carrillo, mire, para afuera la sacaron. Nunca fue bienvenida y fue odiada. Y la siguen odiando. ¿Usted cree que eso es bíblico? Lo que hicieron con la hermana María Carrillo. ¿Usted cree que ellos actuaron conforme a las escrituras? No. Y están bien serenos, como que si no pasa nada, porque no son de Dios los endemoniados, y aunque brinquen en una pata. Créanme. Así es que salgamos de ese engaño. Los culpables somos nosotros. Las mismas escrituras dicen, busca el reino de Dios y su justicia. ¿Qué está diciendo? Que lo busquemos a Él, la justicia de Él, oremos por Él, todo viene de Él, la sanidad viene de Él, las liberaciones vienen de Él, las bendiciones vienen de Él. Las bendiciones no vienen del hombre. Usted está equivocada cuando está siguiendo a ese hombre traidor al manto santo, sagrado de Dios. Eso es lo que son todos esos que están pidiendo dinero. Y todos están iguales. Uno se levantó y de ahí se contaminó todo, porque todos siguen la misma bola. Todos siguen la misma bola. Claro, si tú no congregas, no van a tener. ¿Tú crees que si la hermana María Carrillo hubiera caído en el juego de ellos y hubiera saltado, como ellos decían, ahí tuviera? Pero como ella no aceptó nada, porque ya ella, Dios le puso ese entendimiento a que rechazara aquello. Y al empezar la hermana María a rechazarlo, empezó a caer mal. Pero es que aquí no estamos para caer bien. Cuando tú empieces,
Cuando tú empieces con el pie derecho y hacer la voluntad de Dios, a nadie le vas a agradar. ¿Por qué? Porque nada de lo de Dios le agrada a nadie. Y entonces es cuando a nosotros los vuelan la cabeza, es cuando a nosotros los odian. Pero ¿quién dijo Jesús que no los odiarían? Dijo que sí, que los odiarían por su causa, por lo mismo. ¿Por qué? Porque el mensaje no se acomoda a ellos. Porque el mensaje no se acomoda a como ellos quieren. Dios no se acomoda a ninguno de esta tierra, porque no es Dios que se tiene que acomodar a nosotros. Somos nosotros que los tenemos que acomodar a la verdad del Santo de Israel. Déjeme decirle. Y ellos no. Ellos están acomodados y acomodándote a ti en sus fichas. En sus fichas para que no te les vayas. Te relajan como relajan a las vacas para que suelten la leche. Eso es lo que hacen. Y a ti te gusta que te malcríen. Te están malcriados, pero al cielo no vas. Porque te están malcriando. ¿Qué persona malcriada recibe títulos? Nadie. Nadie. Aquí la carrera no es fácil. Por eso muchos se quedan. Y aquí no es empezar. Aquí es terminar. Y no es fácil terminar. Porque dice la palabra que todo el que venciere, ese llegará. Pero no todos vencen, no todos llegan. Porque se quedan en el camino. ¿Por qué? Porque Satanás les estorba. Satanás los estorba. Te pone frialdad. Te saca de la oración. Te saca del camino. Las cosas de Dios es como una carrera. Que hay un vencedor y ese vencedor es el que va a entrar al reino de los cielos. Si no se cae en el camino. Pero si cae en el camino y no se levantó para seguir la carrera, se lo llevó el diablo. Es igual como cuando, si ves, empieza un montón corriendo, ¿verdad? Y todos se van quedando. Solo uno es que no se quedó, ¿verdad? Que llegó al final. Así es, así son las cosas de Dios. Todos se van quedando. Todos se van quedando, pero antes se iban para el mundo. Hoy no. Hoy el diablo los deja dentro de las congregaciones para que sigan ahí. Para que sigan ahí. Para que te confundan a ti. Para que te enreden a ti. Hoy ahí se quedan dentro de las congregaciones. Los sinvergüenza. Hoy no se van para afuera, ahí se quedan. Por eso tenemos que meterlos en oración. Déjeme decirle que todo es por nivel. Déjeme decirle que si usted va empezando en las cosas de Dios, el que va a kinder no puede entenderlo de primero, porque el que va a kinder no sabe ni aún las vocales. Y cuando nosotros vamos a primero y sabemos las vocales, no podemos ir a segundo grado, porque no sabemos lo de segundo grado, porque no hemos pasado por ese lugar. Así es usted. Cuando usted viene a las cosas de Dios, usted no va a entender nada hasta que llegue a ese nivel por medio de la oración. Va a ir entendiendo. Así vamos entendiendo todo. ¿Usted cree que yo entiendo todo? No. Yo entiendo lo que Dios quiere que yo entienda. De yo no entiendo nada. Yo entiendo lo que Dios me da a entender. Y así es. Por eso los que van llegando no entienden nada, porque no están al nivel de la palabra, no están a ese nivel de la palabra, no están a ese nivel, no han llegado a eso. Y todos esos niveles se consiguen por medio de la oración. Todo eso por medio de la oración se consiguen. Así como cuando, vuelvo a lo mismo, usted va a la escuela, usted consigue un nivel alto por medio del estudio. ¿Va? Usted estudia y sobrepasa todo y tiene niveles grandes. ¿Por qué? Porque estudió. Se dedicó a estudiar y estudiar por eso. Así nosotros. De nosotros no es el estudio,
Nosotros la oración, la oración, la oración, la oración. Y por la oración viene la comunicación con Dios. Mire, yo no tocaba la Biblia, porque de mí no salía, yo no entraba, no sabía por dónde leer, no sabía. Yo creo que así le pasa a usted. Yo no sabía ni buscar los versículos, nada. Ahorita yo me estoy familiarizando con las escrituras. Entonces yo no sabía para nada. La Biblia estaba guardada. Pero como, aunque la Biblia estaba guardada, yo estaba orando, estaba escuchando palabras, estaba orando, estaba escuchando palabras. Entonces vino el Señor y me reveló. Vino el Señor y me reveló y me puso a leer la Biblia. Entonces, todito como me lo reveló, así se hizo. Entonces yo me leí toda la Biblia. 2 veces me la he leído toda. Y de ahí para acá, la leo mandada por el Señor. Pero yo empecé a leer las escrituras por sueño. Por sueño, porque el Señor me mandó a leerla en sueño. Por sueño. Por sueño empecé a leerla. Entonces, cuando tuve ese sueño que el Señor me dijo cómo lo iba a hacer, entonces me dediqué a leer las escrituras. Y ya cuando terminé de leerla, orando, ¿verdad? Así es que, y así Dios me manda, vete a leer aquí, vete a leer allá. Por ejemplo, yo estaba leyendo Juan y Salmo, 2 a un tiempo. Y me dijo el Señor, cuando termines Salmo y Juan, te vas a leer nuevamente Romano. Me mandó a leer Romano, ya terminé Romano. Ahora estoy esperando que me mande a leer otro librito más. Estoy esperando. No es que yo me voy a leer, no. Yo no. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo usted va a ir a un lugar sin saber a dónde? Sin saber cómo es. Usted va a ir a ese lugar porque a usted le han dicho cómo es. Y usted dice, voy a ir ahí. Pero mientras usted no puede entrar a ese lugar. Así son las escrituras. Si Dios no la manda, usted no puede saber cómo llegar, cómo entrar a lo que Dios los quiere enseñar. Porque si nomás usted agarra las escrituras a leerlas, sigue siendo todo de hombre, ¿verdad? No es que yo las leí y es que yo las vi, las vio, pero no agarró nada. ¿Por qué? Porque no fue mandada por el Espíritu Santo a leerlas. Cuando somos mandados por el Espíritu Santo, vamos viendo lo que no hemos visto. Vamos viendo los errores que vamos cometiendo. Ay, papá. Bueno, hoy sí vamos a la palabra, ya media hora. Estamos hablando de las lenguas engañosas, de todo lo engañoso. Y como usted, si usted no lleva, no le digo un estudio, porque el estudio no. Aquí la universidad de nosotros es la oración. La oración la oración es la universidad de nosotros. Y usted va a empezar de kinder. Por eso a mí, cuando las hermanas me dicen algo, yo sé que necesitan llegar al nivel alto para entender lo que no entienden y para dejar de hacer lo que están haciendo y para no hacer más lo que hicieron, como la hermana Mayra que dice que tuvo que dar esa cora para pasar a leer un salmo. ¿Se imagina? ¿Se imagina cómo está la situación? Debemos de orar para que usted no muerda la mano de Satanás, para que usted no lama la mano de Satanás. Tenemos que orar, porque cuando oramos Dios lo revela. Dios lo revela de aquellos lugares como están. ¿Y para qué te revela? Para que salgas de ahí. Para que salgas de ahí. La palabra se lee en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir a Salmo, le dije 120, donde dice, plegaria ante el peligro de las lenguas engañosas. Santo, santo, santo.
Oh Marinda Reika Sena Mara Leisi que Terebisha Manabara y que Terebisa. Suni Kiribisha Baremusi que Aisa Niribu. Todos es un ejemplo. Dice el Señor, todo es un ejemplo. Dice el Señor que Él oraba. Él oraba. A donde fuera oraba. Donde fuera Él se congregaba, dice. Tenemos el ejemplo de Jesús. Él es el mejor ejemplo. ¿Por qué? Jesús no vino a parar paredes. Jesús no paró paredes. Jesús predicaba, oraba, porque donde Él estaba, ahí podía orar. Y el problema del humano hoy en día, que necesita ir allá para orar, si no está allá no ora. Por favor, ¿no tienes casa? ¿No tienes ahí tus rodillas? ¿Qué necesitas de los demás? Yo no necesito de los demás, mire. Estoy donde tengo que estar. Estoy donde me pusieron. ¿Por qué? Porque está el que tiene que estar aquí. Cuando está el que tiene que estar en nuestra vida, no necesitamos nadie más. Porque está el principal y el que tiene que estar y nunca se debe de ir, que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué yo voy a necesitar? Necesito a aquella nación, necesito al hombre, necesito a aquel. ¿Y para qué lo voy a necesitar? Si a quien necesito es a Dios, no al hombre. No necesito lo terrenal ni al hombre. Yo no necesito carne. Necesito al Espíritu de Dios. Juan no necesitó a nadie. Juan estuvo en el desierto y fue un gran predicador. ¿Por qué? Porque Dios lo tenía ahí y no necesitó de nadie. Juan no fue a nadie, fueron a Juan. Soldados, escribas, fariseos, judíos, todos fueron a Juan. Ellos fueron a Juan, no Juan fue a ellos. Así usted tiene que estar como Juan en el desierto buscando teniendo esa comunicación con Dios y que vengan a usted, no usted ir a ellos, que vengan a usted, a preguntarle a usted. ¿Entiende? No nosotros ir a buscar a los perdidos, a los carnudos. No le estoy hablando de las almas, le estoy hablando de estos que han corrompido el evangelio, de estos engañosos. De eso le estoy hablando. Tenemos que entender bien las cosas y no sacarlas de contexto. Los demás, Pedro, no paró ninguna paredes. El mensaje es que nosotros somos la iglesia. Nosotros vamos a volar. Y es necesario acercarlos nosotros a Dios y el que se acerque a nosotros en esa conversión. Y cuando nosotros lleguemos a Él y Él llegue a nosotros, no necesitamos estar en ningún lugar de esos. Entienda. A la otra vez yo tuve un sueño. Porque uno necesita estar en maras. Porque si no estás en maras, no haces nada. Yo tuve un sueño. Vi un hombre similar a otro. Dos hombres igualitos. Dos hombres igualitos. Yo creo que saber qué significa el sueño. Dos hombres igualitos. Pero aquel hombre, uno de ellos era igualito al otro, pero había una diferencia. Y cuando aquel personaje pasaba así, dejaba un mal olor. Un olor a cuando una gente suda. Una gente suda y pasa, pero deja un mal olor, pero un mal olor a sudor, pero un sudor horrible. Yo sentía que aquel hombre pasaba y yo podía sentir muy bien la pestosidad que echaba aquel hombre. La pestosidad que echaba aquel hombre. Estaba sucio, no estaba limpio. Y de uno salían dos. ¿Usted cree que ese sueño era de Dios? No, algo me estaba revelando el Señor. Algo.
porque uno quiere salirse de la voluntad de Dios. Ay, es que yo quiero ir allá, quiero ver a dónde puedo congregar. ¿Y dónde vas a congregar si todos los lugares están podridos? Todos es un cine. A un cine, si tú no llevas el dinero, no entras. Si no llevas el ticket, no entras. ¿Por qué? Porque ese ticket significa dinero, porque ese ticket está diciendo cuánto pagaste. Al bus no te subes si no llevas dinero. A ningún lugar entras si no llevas dinero. Y así están estos lugares. No entras si no llevas dinero. Ninguna de esas cosas es de Dios, déjeme decirle. Ninguna es de Dios. Lastimosamente es así. Y en esas situaciones es que estamos. Y no debemos de caer nosotros ahí. Por eso nosotros debemos de mantenerlos con el entendimiento y que el diablo no los arrebate el poco entendimiento que tenemos por poco de la oración. Por poca oración. ¿Por qué? Porque el diablo te saca de la oración. El diablo te saca de la oración. Es como cuando estás en el celular escuchando y de repente te sacó de algo que estás viendo interesante. Así es, el diablo te quiere sacar de la oración. Pero aunque el diablo te quiera sacar de la oración, debemos de estar siempre luchando. No es fácil orar, no es fácil. Pero al final de los tiempos vas a ver la bendición. Porque la oración es para cambiar. No es para que veas algo. Es para crecer. No es fácil. Claro que no es fácil. Porque la oración es como comer. Comer no te aburre, ¿verdad? Tampoco los tiene que aburrir de la oración. Dormimos todos los días dormimos, ¿verdad que sí? Porque es algo que tenemos que hacer dormir. Entonces, así mismo la oración es algo que tenemos que hacer de continuo. Empiece a orar. Yo le he dado los horarios. 1 hora a las 7, otra hora a las 12, ya son 2 horas. Otra hora a las 3, ya son 3 horas. Otra hora a las 7. Mire, ya se le hicieron 4 horas. Bien fácil, ¿verdad que sí? Y así va a crecer. Otra hora a las 9. Y otra hora a las 12. Y otra hora a las 3 de la mañana. Si usted quiere. Pero si usted desde las 12, usted puede quedarse hasta las 7 de la mañana a orar. Dios mío, Padre eterno. Bendito sea Rey de Gloria. Plegaria ante el peligro de las lenguas engañosas. A Jehová clamé estando en mi angustia. Y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, de labio mentiroso. Esta es una oración. Esta es una oración que hacía el salmista, que lo salvara de no caer en lenguas engañosas. Y nosotros se nos olvida orar de no caer en manos del enemigo. Mira, Señor, líbrame, sácame de las redes. A la otra vez le decía que seguía después de la atarraya. Son las redes. Sácame de las redes. Estas redes donde el enemigo me tiene, corte esas redes. Líbrame. Líbrame de las manos del cazador. Sácame, libértame. Tenemos que, conforme nosotros esté nuestra vida de chueca, de sucia, de torcida, tenemos que decirle a Dios que los limpie. A Jehová clamé estando en mi angustia, y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, de labios mentirosos y de las lenguas fraudulentas, lenguas engañosas, lenguas fraudulentas. ¿Qué te dará o qué te aprovechará? Oh lenguas engañosas, ya ve, oh lenguas engañosas. El 3 y el 1 me respaldo lo que el Señor me dio. Oh lenguas engañosas, agudas, saetas de valientes, con brasas de enebro. Ay de mí que moro en Manasés y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Así que hablo, me hacen guerra. ¿Y qué hacer? Orar. Y es lo que debemos nosotros. Orar y decir, Señor,
Líbrame de todo engaño. Líbrame, protégeme de estas lenguas engañosas. Sácame. El Señor no te va a mandar a ningún lado porque todos los lugares están iguales. Todos los lugares están iguales. Pero es que está claro todo. Está claro todo. Te está diciendo que te metas a orar tú, porque tú eres la iglesia. ¿Qué hacemos nosotros por allá perdiéndolos? ¿Qué hacemos nosotros allá que los tengan de esclavos quitándolos el dinero? ¿Qué hacemos nosotros allá? Eso es cuando no tenemos falta de entendimiento, que estamos metidos allá. No tienes tu Biblia tú, no tienes tu rodilla tú eres la iglesia. No puedes cantar tú. Tú piensas que estás solo, estás sola. No, hay 4. El Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. Y estás tú. Ya con 4 se arma se arma la fiesta. Con 4 se arma la fiesta. Mira, yo sé que vemos 4. Yo pongo alabanzas y empiezo a gozarme. Empiezo a danzar y a danzar y a danzar. Métete con Dios y Él te va a decir el tiempo. Alábame. Él te va a decir. Yo estoy orando. Estoy orando leyendo las escrituras. ¿A dónde el Señor me ha mandado? Cuando siento aquello de pararme. Y siento aquello de pararme y empezar a danzar entonces. Y empiezo y busco alabanzas. Y empiezo a gozarme. El mismo Dios te pone. Si no te pone, te dice. Por ejemplo, yo estoy orando en la madrugada. Estoy leyendo las escrituras y me dice el Señor, alábame, alábame. Y empiezo yo a alabarlo. Aquí todo es espiritual. Si usted no lo sabe, ni yo no lo sabía, a medida yo estoy en la universidad espiritual, estoy entendiendo. Mire, Dios es espíritu. Aquí vamos a danzar en el espíritu. Vamos a orar en el espíritu. Vamos a vivir en el espíritu. Y vamos a ayunar en el espíritu. Aquí todo se tiene que hacer en el espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Dios no es carne. Entonces todo se hace en el espíritu. Yo hay días que yo amanezco que yo no siento nada de ganas de comer, nada. No se me antoja nada. Y mi esposo me dice, ¿quieres que te vaya a comprar algo? ¿Qué quieres que te traiga de la calle? Y le digo, no quiero nada. No quiero nada. Y yo no entendía. Son ayunos espirituales. No quiero nada. Y hay cantos espirituales, porque Dios es espíritu. Y todos nosotros tenemos que ser en el espíritu. Por eso nosotros tenemos que llegar al nivel de ser espíritu. Porque si nosotros no estamos en el nivel de ser espíritu, no vamos a entrar al cielo. Porque Dios es espíritu y en el espíritu tenemos esa conexión con Dios. Por eso tenemos que deshacer las obras de la carne y hacerlas en el espíritu. ¿Y cómo puede desaparecer la carne? Pues el espíritu tiene el poder y nosotros orando también. El espíritu está en nosotros porque nosotros alimentamos al espíritu por medio de la oración. El alimento de usted para estar en este mundo es la comida y el dormir. El alimento para que el espíritu esté en su casa, en su habitación, que es usted. Yo soy la habitación y la casa del Espíritu Santo. Pero para que Él viva aquí, yo necesito orar. Porque es la vida y el alimento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se alimenta de la oración. Si yo no oro, el Espíritu Santo no va a habitar aquí, se va a ir. ¿Por qué? Lo maté de hambre, se fue. Porque la oración es el alimento del Espíritu Santo. Entendamos eso. Cuando usted entienda eso, va a poder orar. Mire, no crea que yo continuamente, yo estoy ahí con ganas de hacer las cosas de Dios. Nunca las tengo. Pero yo me pongo a pensar y digo, yo no quiero, porque yo no le puedo decir al Señor, como dice Salmo, que me falte todo menos tu presencia. Pero es que está en mí. Está en mí.
Si yo quiero la presencia del Santo Espíritu, tengo que darle de comer. Tengo que alimentarlo. Pero yo no le puedo estar pidiendo presencia si no le doy de comer. Si hasta los animalitos se van. Mira, si tú tienes un perrito y no le das de comer, ese perrito se va a ir a donde le den de comer. Porque ese perrito va a buscar qué comer. No se va a morir. Porque tú lo estás matando de hambre, no le das. El Espíritu Santo, nosotros lo tenemos que alimentar. Nosotros lo alimentamos a Él y Él los alimenta a nosotros. Por eso es importante, acuérdate de eso. Cuando yo no quiero orar, digo, pero tengo que darle de comer al Espíritu Santo. Si yo no alimento al Espíritu Santo, me voy a quedar en la pura carne. Me voy a quedar vacía. Me voy a quedar sin el aceite. Acuérdese de eso. Cuando usted que no quiere doblar rodillas, acuérdese que usted tiene que alimentar al Espíritu Santo. Y el alimento de Él y todo lo de Él es la oración. Esa es la comida y la vida del Espíritu Santo, es la oración. Pero si nosotros tenemos una vida sin nada de oración, pues no hay Espíritu Santo, porque ¿cómo lo vas a alimentar? Si el Espíritu Santo se alimenta de la oración, Él de la oración y nosotros de Él. Él los alimenta a nosotros y nosotros alimentamos a Él con oración. Piense así, va a ver. Piense y sienta esa obligación como cuando usted se levanta. Ay, le tengo que hacer la pacha, el bote, como usted le llame, el biborón al niño. Porque el niño ya se va a despertar. Y cuando se despierte, va a despertar llorando porque quiere la leche. Así piensa usted, vea. Ya se va a despertar y tengo que darle la teta. Ya se va a despertar y tengo que cambiarle el pañal porque ya se hizo caca. Ya se va a despertar porque, ya se va a despertar el marido y tengo que tener el desayuno. El marido esto y el marido tiene que estar todo ahí. Que el marido se va a bañar y ya necesita la ropa limpia. Y que el marido va a llegar de trabajar y necesita la comida ahí ya preparada todo, ¿verdad que sí? Así mismo el Espíritu Santo. Así mismo el Espíritu Santo necesita todo lo que usted hace terrenal, lo necesita el Espíritu Santo en oración. No, pues el Espíritu Santo tenemos que orar, tenemos que alimentarlo, tenemos que darle alimento a Él porque Él desayuna, almuerza y cena. Igual que nosotros, tenemos que alimentarlo a base de la oración. Porque si nosotros no oramos, no hay alimento para el Espíritu Santo. ¿Cómo va a vivir? Si tú no comes, ¿cómo vas a vivir? Si tú con solo que no comas un tiempo de comer, ya tienes dolor de cabeza y ardor el estómago como yo. Si no se come, ya tenemos dolor de cabeza y un ardor en el estómago. ¿Por qué? Porque el estómago quiere su comida, quiere de eso, si no el estómago se enferma. Tira unas cosas, no sé cómo se le llaman, que te hace que el estómago te arda. Fluidos, no sé de qué, se me ha olvidado cómo se le dice. Así es el Espíritu Santo. Piénselo así y que así es. Así es. Pero hermana, pues yo no lo tengo. Pero lo va a tener. Lo va a tener. Porque con la oración usted lo va a ir creciendo. Es como cuando lo resuramos. Nosotros lo resuramos y el cabello va naciendo, hasta que lo llega a ser largo. Así mismo es el Espíritu Santo. Hermana, yo no lo tengo, sí, pero empiece su vida de oración. Y va a ver cómo, mire, el Espíritu Santo va a ir creciendo hasta que llegue un momento que el Espíritu Santo le va a hablar. Póngase a orar a las 3 de la tarde. El Señor nos mandó que oráramos a las 3 de la tarde. A esa hora los mandó a orar a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde yo tuve aquel gran encuentro con el Espíritu Santo. Tengamos en cuenta que no todo es voz del Espíritu Santo. Llega el diablo. Pero nosotros tenemos que reprender y reprender y reprender. Las 3 de la tarde eran cuando el Espíritu Santo me habló así como yo le estoy hablando a usted. Así. Me acuerdo, yo estaba orando. En el piso estaba tirada a las 3 de la tarde. Tirada. Lloraba en las madrugadas.
Pero a las 3 de la tarde lloraba también. Estaba tirada en el piso, en la alfombra, orando. Cuando el Espíritu Santo me habló así como yo le estoy hablando a usted. Me dice, ¿qué haces? Le digo, Señor, orando, buscando de ti. Levántate, me dijo, agarra aceite y unge toda tu casa. Unge los cuartos, unge tu casa. Y me sacó a ungir la puerta de afuera y todo lo que me llevaba para afuera, para la calle. Y a ungir toda la banqueta, toda la acera de la casa para entrar. Y toda la entrada de la casa y salida, a ungir todo eso. Y a ungir los cuartos. Y como Él me mandó a esas horas, así mismo me dio la autoridad. Cuando yo empecé a orar en el Espíritu me llevó a orar, porque empecé a limpiar con aceite, a tirar aceite, sal adentro del apartamento, pero con una autoridad, porque Él me mandó, Él me dio la autoridad. Y empecé yo con aquella autoridad. Había un cuarto que mi esposo tiene un sentir. Había un cuarto que mi esposo sentía que cuando entraba ahí sentía feo. Y yo entré a ese cuarto también. Y entré. Y ya después, mire, se entraba a ese cuarto. No se sentía nada. El Espíritu Santo me levantó a las 3 de la tarde. A ungir y a limpiar mi casa. Con autoridad. Con el poder del Dios. Con el poder de Dios. Porque en ese momento que Él me envió, me dio ese poder. Contra toda potestad que tuviera ahí. Me la dio. Le estoy hablando cuando yo no era obrera todavía del Señor. No. Pero como yo desde que tuve el encuentro con Jesús, ahí estaba velando en las madrugadas. Y velando en las madrugadas. Y velando en las madrugadas. Y de rodillas en la tarde. Y velando en la madrugada y de rodillas en la tarde. Y me acuerdo que el Señor les dijo al pueblo que estaba acá que oraran a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Mire que yo no lo hago. A veces, cuando llega esa hora, yo estoy orando. Pero fíjese cómo es tan importante las 3 de la tarde. Que siendo las 3 de la tarde, me distraigo y dejo y me salgo a hacer cualquier otra cosa. Y que no me debo de estar ahí hasta que termine ese horario. Que a las 3 de la tarde. Porque si yo no he orado en la madrugada, tengo que estar orando todo el tiempo, de las 12 hacia abajo. Alimentemos el Espíritu Santo. Y ese va a vivir usted, y ese es el que la va a dirigir usted. Porque si nosotros buscamos una congregación, vamos a podrirlos como ellos. Lo malo se pega, usted va a terminar creyéndoles a ellos. Peleemos, mire, por nuestra salvación. Más que obedezcamos a Dios. De la salvación se encarga Dios, que va a hacer de nosotros. Pero obedezcamos lo que es de Dios. Obedezcamos a Dios. Ahí está las escrituras. Juan, Jesús no empezó haciendo una ramada para predicar el evangelio. Él no anduvo haciendo ramadas, no anduvo haciendo nada, ¿verdad que no? Ahí los enseñó Él. Por eso dice, orad sin cesar para que no caigas en tentación. Lo manda que oremos nosotros, no lo manda que congreguemos ni hagamos nada de eso. El que dijo eso era Pablo, como lo vuelvo a decir. Pues claro. Si aquel le había puesto las cargas a la iglesia y sabía que si no congregaban no había dinero. Siempre el humano hace algo por conveniencia de él, por eso. ¿Usted cree que los de las escrituras fueron diferentes a estos bandidos de hoy? No. Lo que pasa es que estos son realmente bandidos. Aquellos fueron un poco menos bandidos. Pero igual el tal Pablo. El tal Pablo, bandido. Bandido el tal Pablo. Por eso el tal Pablo dice, hay que se congreguen. Por lo mismo. A ver, a ustedes lo mismo le dicen. ¿Por qué? Por el dinero, por eso le dicen. Así es que dice, de labio mentiroso, de la lengua fraudulenta. Dice, las lenguas engañosas. Cuando está diciendo las lenguas engañosas, no está diciendo las lenguas del espíritu.
Está diciendo la gente que te engaña con su lengua, con tu boca. Y también yo no sé si hay lenguas engañosas del diablo, yo no lo sé. Yo no sé. Pero hay que dicen que hay lenguas mecánicas, yo no lo sé. Porque yo no puedo hablar de lo que yo no sé. Yo vengo a hablar de lo que yo he aprendido y lo que a mí me enseñan. Y cuando nosotros estamos en el camino correcto, yo espero que alguna de ustedes esté en el camino correcto. Si no está, va a estar. Y se va a dar cuenta de lo que estamos hablando hoy en día. Porque todo lo que mira afuera va a ver que no entra, que no califica al camino angosto ni las cosas de Dios. Así es que tengamos cuidado con las lenguas engañosas. Las lenguas engañosas que los engañan con cara de piedad. Te engañan cuando te quitan el dinero. Le pongo el ejemplo, disculpe hermana Mayra, cuando le quitaron a la hermana Mayra, pague una cora para que venga a leer las escrituras. No se deje engañar. Bueno, todos caemos en ese error, toditos. Yo no le estoy diciendo no se deje engañar, porque usted tiene que pasar por esos errores. Todos pasamos por esos errores. ¿Pero por qué? Pasamos por esos errores y vamos a seguir en esos errores. Si nosotros no llevamos una vida de oración, vamos a seguir metiendo las patas si no llevamos una vida de oración. Pero si nosotros vamos orando, no vamos a caer en esos jueguitos del diablo. Créame, hemos terminado. Muy buenas tardes.